Granada es una ciudad construida por capas, desde los primeros asentamientos iberos, pasando por la ciudad romana de Ilíberis, la Granada islámica y la posterior ciudad cristiana. Cada época se ha construido sobre la anterior, generando una topografía de tiempos superpuestos. Cada una de estas capas ha dejado una arquitectura propia que aún hoy configura el espacio urbano. Pero no todas esas arquitecturas tienen un origen auténtico. Granada no está construida solo de historia, sino también de ficción. Algunas de las falsificaciones con mayor impacto en la ciudad de Granada son los libros plumbios y la torre turpiana, los cuales sirvieron como excusa para la construcción de la abadía del Sacromonte y la catedral respectivamente. En ambos casos, una mentira se convierte en generadora de ciudad. La ficción sirve para mejorar y construir una nueva realidad urbana. Existe, sin embargo, un caso significativo de fraude histórico que nunca llegó a materializarse en arquitectura: las conocidas falsificaciones romanas del presbítero Juan de Flores en el Albaicín. El proyecto toma como punto de partida la ausencia de una respuesta arquitectónica a sus imaginaciones, con el objetivo de intervenir y mejorar la parte alta del barrio. La parte alta del Albaicín es hoy un territorio en degradación, un barrio limitado por la muralla cirí, con parcelas abandonadas, escasez de espacios verdes públicos, falta de servicios y equipamientos básicos y una conexión débil con la ciudad baja. De su suelo emergen restos arqueológicos de distintas épocas, pero sin una estrategia clara, ni se valoran ni se integran. Convertido en un escenario turístico, el barrio sufre la presión de su propio patrimonio. El resultado es un barrio congelado, atrapado entre la memoria y el abandono. En el siglo XVIII, en estas mismas calles, el presbítero Juan de Flores y Oduz, ayudado por Luis Francisco de Viena, aseguró haber descubierto la antigua ciudad romana de Ilíberis. Sin embargo, nada de aquello era real. Flores no encontró una ciudad romana, la construyó. Fabricó restos arqueológicos, inscripciones y estructuras monumentales que nunca existieron, movido por el deseo de prestigio y reconocimiento. El engaño fue finalmente descubierto, fue condenado, sus falsificaciones quemadas públicamente y las excavaciones enterradas de nuevo, quedando solo una coplilla popular que lo atestigua. Lo que de noche sueña Viena encuentra flores por la mañana. Pero, ¿y si esa ficción no se hubiera borrado? ¿Qué ciudad habría construido? Flores imaginaba un foro de Ilíberis, y si sus columnas fueran gigantes, tan altas como las del Vaticano, un hormigón llevado al límite, el más resistente jamás pensado. Una puerta, no una cualquiera, la entrada a la ciudad. Un criptopórtico formado por arcos desiguales, arcos que cargan el peso del tiempo y liberan el suelo. Columnas alineadas que emergen y arcadas que marcan recorridos invisibles. Ejes romanos atraviesan el trazado, un cardo y un decumano, y si estuvieran torcidos, fragmentados, desplazados por la topografía del Albaicín. Cimentaciones de arcos de descarga sostienen una arquitectura que nunca existió y que, sin embargo, se construye. Ha resucitado un fantasma en el Albaicín. Esto es basado en hechos reales, un proyecto de arqueología contemporánea en construcción. En el proyecto, el conjunto de falsificaciones se traduce arquitectónicamente en una infraestructura urbana abstracta, permanente, de hormigón blanco formado por cemento Portland con áridos de Macael. Esta capa, anacrónica que nunca pudo existir, se inserta deliberadamente donde no debería estar, modificando la estructura urbana y activando imaginarios constructivos. Estas estructuras establecen una relación directa entre el presente del Albaicín y el pasado histórico, y sirven también como base para imaginar su futuro. La capacidad futura se materializa en una capa ligera y desmontable, construida en acero y vidrio que se apoya sobre el hormigón blanco y habilita programáticamente las ruinas imaginarias para usos contemporáneos. El sistema urbano se organiza mediante dos ejes principales. El decumano recorre el barrio de este a oeste conectando 3 plazas existentes y dotándolas de nueva infraestructura pública. El cardo, que se desarrolla de norte a sur, abre 3 nuevas plazas mediante la ocupación de parcelas abandonadas, generando nuevos espacios y servicios colectivos. A lo largo del cardo se localizan 3 puntos donde coinciden las 3 capas del proyecto: los restos arqueológicos reales, la falsificación de hormigón blanco y las estructuras ligeras de acero y vidrio. Aquí el proyecto se densifica en 3 intervenciones: la torre, el foro y el jardín, cada una respondiendo a un problema concreto del barrio. Nuestro recorrido comienza fuera de la muralla cirí, en el barrio bajo, junto a la carretera de la Lavaca. En un solar abandonado se sitúa la primera intervención, una torre de acceso al Albaicín. Esta pieza, la más escultórica del conjunto, reabre el barrio hacia la ciudad baja. La capa permanente se materializa en una gran puerta urbana de 12 metros de altura, mientras que la estructura ligera de acero permite su uso y despliega pasarelas con vistas a la Alhambra y a los restos de la antigua muralla romana. Continuando el recorrido y cruzando la calle del Aljibe de la Gitana, accedemos al Carmen de la Concepción,
punto central del proyecto. Es aquí donde los dos grandes ejes urbanos se cruzan, y como en las ciudades romanas, en esa intersección aparece el foro, núcleo de la vida social. En el foro, las ruinas reales se reinterpretan. De entre ellas emergen 18 grandes columnas, vestigios de la arqueología inventada que ahora actúan como soporte estructural y simbólico. Sobre ellas se apoya una cubierta ligera de acero, formada por vigas cerchadas que sobrevuelan el espacio. De estas se suspende una estructura colgada de módulos móviles de acero y policarbonato. El espacio se organiza desde el pasado. El volumen de la ruina se reconstruye de manera abstracta mediante los módulos móviles, concebidos como cúpulas de plástico termoconformado que no interfieren físicamente con los restos arqueológicos. Su cara superior configura una topografía caminable, su cara inferior un techo suspendido que protege las ruinas y regula la entrada de la luz. En una primera disposición los módulos se alinean en cota cero, combinando uso variable en su cara superior y visita de las ruinas. En una segunda, alineados por su cara superior, construyen un espacio continuo que en el punto central permite una tercera configuración mediante el descenso de la cota y el despliegue de un graderío. Las columnas de hormigón y las cerchas de acero trabajan conjuntamente como un sistema de pórticos con uniones rígidas. Entre ellos se disponen cerramientos ligeros de vidrio y textil. Mientras que las columnas integran anclajes y pasos de instalaciones, las cerchas alojan los sistemas técnicos de los módulos móviles. La estabilidad horizontal se controla en dos niveles. La envolvente arrostra los módulos suspendidos y a escala global, elementos metálicos vinculados a las columnas absorben los esfuerzos del conjunto. Así, el foro se configura como un espacio mutable, una máquina de convivencia donde el pasado estructura una reinterpretación programática del espacio público. Lo antiguo y lo contemporáneo coexisten sin jerarquías. Cruzando el Camino Nuevo de San Nicolás se sitúa la última intervención y fin del recorrido, un jardín construido sobre los restos del criptopórtico. Como dice Gilles Clement, para hacer un jardín se necesita un trozo de tierra y la eternidad. Este espacio funciona como refugio climático, combatiendo las temperaturas extremas mediante estrategias pasivas que combinan vegetación, sombra y ruina, convirtiendo el pasado en infraestructura ambiental. Aquí, la estructura de hormigón se convierte en arcos de separación variable que se adaptan a las ruinas reales, apoyándose solo donde el terreno lo permite. Sobre ellos, una cubierta ligera y continua, liberada de la lógica de la ruina, organiza el jardín y suspende los elementos necesarios para su funcionamiento. Así, la falsificación deja de ser un engaño para convertirse en el germen desde el que intervenir en el albaicín y afrontar sus problemáticas actuales. Lo que nunca existió empieza a construir ciudad. Una ciudad doble emerge, la real y la soñada. Las capas se superponen y se inscriben en la memoria urbana. Dentro de muchos años, lo inventado y lo real compartirán la misma condición. Se habitarán como ciudad sin importar su origen. Porque lo que legitima la arquitectura no es su autenticidad, sino su capacidad para producir ciudad y mejorar la vida de quienes la habitan. Mi nombre es Elena López de Coca y esto ha sido basado en hechos reales. Muchas gracias.